Buenos días, Lucía, Karina, Martín, José, Manuel, David, Cruz, Arturo, Ingrid, Adán, Sandra, Edwin y creo que nadie me faltó. Buenos días. Entonces, Buenos días, profe. Buenos días, profesor. ok, entonces esperamos un minutito más en lo que se instalan, se conectan todos. Si no me equivoco, somos como entre 19, máximo, somos como 23. Entonces, esperamos otro minutito. Profe, yo tuve una duda sobre simplificación. No sé si puede resolver el ejercicio del inciso B. Del 1 del inciso B. Sí, Ujú. si quieres, sí, ahorita lo resuelvo. Es el de Ok. taller, ¿no? Sí, por favor. Ok, muy bien. Entonces, tengan a la mano sus leyes y teoremas. Entonces, déjenme busco los míos porque... um, ok, muy bien. Entonces, a ver, resolvemos el ejercicio que su compañera nos indica. Entonces, pongo lo que es la pizarra para que lo vayamos resolviendo. Que voy a ocupar este espacio. Muy bien, el ejercicio era, si no me equivoco, era la función es igual, bueno, la función de las variables que, ¿cómo lo tienen en su taller? Es que creo modifiqué yo
las variables es A, B, C, D. Sí, Ah, ok, muy bien. ¿Minúsculas o mayúsculas? Es que no me acuerdo. mayúsculas. Mayúsculas. Oh, muy bien. Entonces es A, coma B, coma C, coma D. Quedan de 4 variables, si no me equivoco. Les van diciendo, y en este caso sería A negada por C. Entre paréntesis estaría A negada B por D. Y todo esto está negado. Todo lo del paréntesis está negado. Más, bueno, ustedes lo ven de otra forma. Los puse de otra forma. Más, pero es lo mismo. A negada por B por C negada por D negada. Más A por B negada por C. Ese es el ejercicio. Lo voy a mover tantito. Ahí. ¿Sí es ese? Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, de aquí pasamos a resolverlo. Entonces, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Por ahí alguien que... Multipliquemos. Exactamente, multiplicaron, pero antes de multiplicar, Aplicar la de Morgan. ¿cuál? De Morgan. Ajá, el teorema de Morgan. Entonces hay que aplicar ese teorema en este, ¿cómo se llama? En este paréntesis. Entonces solamente lo que está dentro del paréntesis. En este caso me va a quedar A negada por C. Profe, ¿Sí? pero en el taller, aparte de la negada que tenía cada letra, arriba por ejemplo, del paréntesis había otra línea que era otra negación, ¿no? Ajá, es este negado que tengo aquí. Ah, Este ok, que perdón, no lo había visto. Ajá, sí, es que ustedes lo tienen de esta forma. Sí, yo sería ok, déjenme ver, se supone que es con esto de aquí. Según es A negada por B por D. Y luego todo esto está negado. En este caso... No. Dejen de una vez, hay que negar aquí. Ok, no. Lo voy a poner con... Entonces, tienen esto ustedes. Y aparte, tienen negado de esta manera. Es lo mismo. Esta negación que yo tengo aquí está negando todo el paréntesis. Digamos que todo lo que está dentro del paréntesis. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, pues continuamos con el teorema de Morgan. Y lo que realizamos sería, como son multiplicaciones, van a ser sumas y las variables que están negadas van a ser variables normales y las que no estén negadas hay que negarlas. Entonces, en este caso, tendría A más B negada más D negada. Ese es el primer paso que yo tengo que hacer. Más, escribo todo lo que me falta. A negada por B, por C negada por D negada. Entonces, más A por B negada por C. Pues, a ver, voy a hacerlo más grande para que se distinga.
Entonces, esto es lo primero que tuvimos que haber realizado y realizamos el teorema de Morgan en este paréntesis y solamente se aplicó dentro del paréntesis. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Pues propiedad distributiva de A negada por C, multiplicarlo por A, luego por B negada y luego por D negada. Entonces nos va a quedar, esto es igual, A negada por C por A más A negada por C por B negada más A negada por C por D negada más los otros dos términos que sería A negada por B por C negada por D negada más A por B negada por C. Entonces, de esa manera es como ya nos queda la distribución, propiedad distributiva. Ahora, ¿qué? En este caso, ya teniendo esto, ¿qué pueden hacer? Calcular los el términos. primer término, ¿no? Eso, Ok, ¿qué pasa con el primer término? el, el A negada por el otro es 0. En este caso, vemos que aquí hay una A negada y la variable A, sin negar. Entonces, para estos casos, en la presentaciones había una tablita en el cual teníamos la suma lógica y la multiplicación lógica. Y nos decían que si teníamos X multiplicado por X negada, esto era igual a 0. Pues en su caso aquí, pues yo tengo puras multiplicaciones. Y entonces, cuando A, de esta manera se ve de la siguiente forma. Si A es igual a 0, entonces yo aquí lo que tengo sería A negada por una variable C por A. Esto va a ser igual. En este caso, a C no le pongo el valor. No sé si es 0 o es 1. No me importa el valor de C. Entonces, en este caso, si yo pongo A negada, sería 1 multiplicado por la variable C, que no sé qué valor tiene, multiplicado por A, que es un 0. En este caso, como yo tengo C por 1 por 0, este 1 por 0, si recuerdan también nuevamente la tabla de verdad de la multiplicación lógica, me dice que si yo tengo 1 por 0 va a ser igual a 0, o en su caso, si yo tengo 0 por 1, también va a ser igual a 0. Y si yo tengo 0 por 0, esto también es igual a 0. ¿Cuándo va a ser 1? En este caso, la compuerta AND sería 1 por 1, que es igual a 1. Entonces, ambas entradas en la multiplicación deben de ser 1 para que yo tenga un 1. Entonces, en este caso yo tengo un 1 y tengo un 0. Al tener ya un 0, si se dan cuenta, manteniendo un 0 o teniendo un 0, el resultado va a ser 0. Entonces, en este caso, esto va a ser igual a 0. Y en el caso, pues, esto es 0. ¿Qué otro valor es 0? ¿Hay algún otro? Debe de estar de la forma la variable negada y la variable no negada. Entonces, en todos los demás términos, pues ya no se repite la variable 2 veces, solamente se repite una vez.
Y entonces vuelvo a reescribir. Y me queda de la siguiente manera. Esto va a ser igual. Este término desaparece. Entonces me queda A negada por C por B negada más A negada por C por D negada más A negada por B por C negada por D negada más A por B negada por C. Entonces, vayan viendo que no me equivoquen en los términos. Entonces, y ahora, ¿qué puedo hacer? Juntar las A's, prima, Juntar, en este caso, las A primas. Ok. y la C. A prima y C. Muy bien. Entonces, lo que voy a realizar, lo que su compañero, en este caso, vamos a hacer lo que es factorización por factor común. Entonces, en este caso, pues yo tengo B negada con C, y en donde tendría yo otra B negada con C. Aquí tengo otra B negada con C. ¿Tengo algún otro término común? Aquí tendría A negada por C, y aquí tengo A negada por C negada, entonces no es término común. Tendría A negada por D negada y yo tendría A negada por D negada. Entonces, este sí sería término común. Ahorita continuamos con esta parte para que vean qué es lo que sucede. Entonces, en este caso, esto va a ser igual a la factorización, en este caso factor común. Mi factor común es C, o en este caso B negada por C, vamos a ponerlo en orden, multiplicado por A negada más A negada por C por D negada. Aquí está. A negada por C por D negada. Más A negada por B por C negada por D negada. En este caso, nuevamente ocupamos la tablita que teníamos o que se encuentra en la presentación. Y nos dice que si nosotros tenemos X negado más X, esto va a ser igual a 1. En este caso, estamos ocupando la tabla de verdad de la compuerta OR. Y entonces, si recuerdan ustedes, si nosotros tenemos 0 más 0 va a ser igual a 0. 0 más 1 va a ser igual a 1. 1 más 0 va a ser igual a 1. Y por último, 1 más 1 va a ser igual a 1. Entonces, en la tabla de verdad de la suma lógica o de la compuerta OR, en este caso, mientras nosotros tengamos un 1, pues el resultado va a ser un 1. Entonces, aquí, si X negada es 0, X va a ser 1. Entonces, al tener un 1, pues esto va a ser un 1. Entonces, en este caso, esto de aquí es 1. Y todo lo que multipliquemos por 1, en este caso sería esta parte, que también nos dice nuevamente la tablita que se realizó con la suma lógica, multiplicación lógica y la negación,
nos dice que si nosotros tenemos una variable multiplicada por 1, esto va a ser igual a la variable. Entonces aquí solamente me va a quedar b negada por c. Ahora, vamos a hacer la parte de factorización por factor común, pero en este caso vamos a tomar c, no, esta no, perdón. Vamos a tomar a negada por d negada y vamos a tomar esta a negada por esta d negada. Y vamos a ver si nos ayuda, en este caso, a hacer esa factorización. Si hay dudas, pueden interrumpir. Esto va a ser igual a, ya solamente nos va a quedar b negada por c más a negada por d negada, que es mi factor común, multiplicado por c más c negada. Pero esta c negada tiene el factor b. Entonces, si se dan cuenta, es a negada por d negada, que es lo que yo tengo en color naranja. Este término pongo c, entre paréntesis, más, es este más, y aquí pues tengo las letras que me faltan, o las variables faltantes, en este caso b por c negada. Y cierro mi paréntesis. Ahora, ya lo tengo de esta forma. ¿Qué teorema puedo aplicar? Entonces, en este caso, si ustedes ven la lista de sus teoremas, les dije que deben de tener sus teoremas a la mano. En este caso, debo de tener. Me olvido ahorita de la multiplicación, o hay un teorema, en este caso, el teorema, ahorita les digo cuál es el teorema. El teorema que involucra 3 variables. Profesor, pero sería el teorema 2, ¿no? Inciso B. Ajá, sí, pero la manera ahorita estoy enseñando o estoy poniendo en práctica el cómo leer los teoremas y en su caso, pues con lo que tenemos. Entonces, en este caso tenemos una multiplicación y tenemos una suma dentro de los paréntesis. Entonces, de acuerdo a los teoremas, lo que podemos buscar es la forma que se encuentre de esta manera. Tenemos un término multiplicado por una suma de 2 términos. Entonces, en este caso podría ser si ustedes checan el teorema 5, se dan cuenta que el inciso A es una suma de multiplicaciones, que tenemos x por y más x por y negada por z. Entonces, eso no es de la forma que se encuentra distribuido nuestro ejercicio. Y en su caso, el inciso B del teorema 5, tenemos la multiplicación de x más y negada por x más y negada por z negada. Entonces, dentro del paréntesis tenemos 3 términos y aquí solamente tenemos 2. Y el otro paréntesis que podría ser tendríamos 2 términos y aquí solamente tengo un término. Entonces, en este caso el teorema 5 no lo podemos ocupar. El que sigue, que tiene la misma estructura que está aquí, podría ser el teorema 1, el teorema de absorción. Entonces, ahí el inciso A tenemos que es x más x por y. Entonces, aquí no hay una suma, entonces no lo podemos ocupar. El siguiente sería x
por X más Y. En ese caso, lo tenemos de esa forma. Tendríamos X, tendríamos aquí X y tendríamos más Y. Pero aquí yo tengo variables negadas. Entonces, no funcionaría. Sería el segundo teorema, ¿no, profe? En este caso, podríamos utilizar lo que es el segundo teorema, pero con todo o con qué podríamos ocupar el teorema 2. El inciso B, ¿no? Nada más sería, así como está el teorema 2, sería... Nada más esto. Entonces, el teorema 2 que vamos a aplicar no se va a aplicar para todo. Nada más se va a aplicar en este caso para lo que tengo entre paréntesis. Lo que está aquí afuera, este término, lo voy a dejar indicado. No lo voy a, en este caso, a multiplicar. Como su compañero menciona, el teorema 2 está de la siguiente forma. Tengo que es X multiplicado por X negada más Y. Esto es igual a X por Y. Este sería inciso A. Y es el teorema 2. Y tengo el inciso B. El inciso B es igual a X más X negada por Y. Esto va a ser igual a X más Y. Entonces, a ver, tengo estos dos, tengo este teorema, el teorema 2. Y en su caso tengo inciso A y tengo inciso B. Si quiero ocupar el inciso B, no se puede. ¿Por qué? Porque aquí tengo lo que es una suma. Entonces, aquí yo tengo una suma y digo, perdón, no, paso al teorema A. Si tengo el teorema A, para que vean la diferencia, el teorema A, aquí yo tengo una multiplicación. Y dentro del paréntesis no tengo multiplicación, tengo una suma. Y debe de haber paréntesis. Entonces, dentro de este paréntesis no hay otros paréntesis. Ahora, el inciso B, yo tengo la suma de dos términos. El primer es el primer término y el segundo término es una multiplicación de dos variables. Entonces, tengo la suma, tengo el primer término, que es este de aquí, y estos términos de aquí, en su caso, pues serían estos dos términos de acá. Profesor, una pregunta. Sí, También se puede poner la B' y C, ¿no? Porque sería su derivada de la que está señalando la línea verde. a ver, O sea, a lo- por ejemplo, X sería B' C y X' sería B C'. a ver, no, a ver, ya ahí ya me confundí. A ver, ¿cómo mencionas? En este caso, X, lo voy a poner por aquí. X sería ¿quién? Y sería B', Ok. C, bueno, arriba. No, ahí mismo, C. Y la otra sería X', Ajá. sería B, C'. B, C'. No, no puede ser de esa forma. Porque va la siguiente manera. Voy a borrar todo esto que tengo aquí. Muchos caemos en ese error. Pero en este caso, no puede ser esto. ¿Por qué? Porque si yo aplico, tengo X. X es igual a B negada por C.
Lo voy a poner con minúsculas. Entonces, si yo hago X negada, me quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo me debería de quedar? En este caso me quedaría. Tengo que hacer lo que es el B negada por C y todo va negado. Entonces, esto va a ser igual a B, la multiplicación es una suma y es una C negada. Pues si te das cuenta, no puedo decir yo que X es igual a B negada por C y su negación sería B por C negada. Nomás niego estas. No. En este caso, X es B negada por C y la negación de X tendría que ser B más C negada. Entonces, aguas con eso. No pueden hacer esto. En su caso, qué bueno que salió. Esto de aquí es erróneo. Esto es lo que es válido. Aquí yo estoy utilizando lo que es el teorema de Morgan. Entonces, hay que tener cuidado con hacer estos cambios de variable. Se debe, en este caso, si haces el cambio de variable, al negar X, te tiene que quedar de esta forma. ¿Ya quedó clara esa duda? Sí, profesor, gracias. Ok, entonces, qué bueno que salió. Hay que tener cuidado con eso porque si caemos en estos errores. Y caemos en los errores porque lo vemos igual como un cambio de variable como su compañero lo realizó. Y entonces, pues caemos al error de no llegar a la solución porque esta sería la parte de negación. Entonces, en este caso, nuevamente, ahora, aquí tenemos la misma estructura del teorema 2, inciso B, con lo que nosotros tenemos. ¿Qué sigue? Verificar. Lo que sigue verificar en este caso es verificar que aquí yo tengo una X negada, digo, aquí tengo una variable X y aquí tengo la X con negación. Y tengo una variable diferente a la variable X. Digamos que otra variable. Entonces, necesitamos, en su caso, en ambos términos, la primera variable sin negar, la segunda variable con negación. Entonces, tenemos ese acomodo. Tenemos la variable C sin negar y tenemos la variable C con negar. Y este término está multiplicado por una variable diferente. Del mismo modo aquí, este término está multiplicada por una variable diferente. Ahora, esta no es solamente la manera en la cual debe de estar acomodado de esta forma. ¿Qué otra forma puede estar en este caso acomodada? De la siguiente manera. Podríamos haber tenido nosotros, en el paréntesis, C negada más B negada, o B solamente, por C. Entonces, nuevamente tenemos la misma estructura, tenemos un término más una suma de una multiplicación de variables. Tenemos un término más, en este caso, la multiplicación de variables. Se sigue manteniendo la estructura del teorema 2. Después de eso, necesitamos una variable que se encuentre en ambos términos, pero que esté sin negar y que esté negada más por una variable, en este caso, diferente. Entonces, tenemos una variable con negar, una variable sin negar, la misma variable, y en este caso tenemos la multiplicación con otra variable. En este caso, lo que vamos a utilizar es lógica inversa. ¿Qué quiere decir esa lógica inversa? Que tenemos la variable X, vamos a decir que es C negada. Y entonces, ahora sí, X negada, esto sí lo podemos hacer, X negada va a ser igual a la variable C.
Y entonces está compuesto de la siguiente forma. Aquí yo tengo a X más la variable diferente, que sería Y, por X negada. Entonces, en este caso, pues la variable Y es igual a B negada. Entonces mantengo la misma estructura, solamente que estoy utilizando lógica inversa. Y aquí el resultado es el que va a cambiar. En este caso, aquí el resultado sería, me dice que el resultado sería X más Y. ¿Quién es X? C negada. Más Y, que sería B negada. De aquí, el resultado sería, lo voy a poner por aquí y ahorita lo voy a borrar. El resultado de lo del paréntesis que tenemos aquí sería, ¿quién es X? Es C. Más, ¿quién es Y? Es B. Y ese sería el resultado de los paréntesis. Entonces, así es como tengo que ir viendo yo o utilizando en este caso teoremas y leyes. Primero, tengo que ver que la estructura sea la misma, su estructura tenga la misma estructura. Después, tengo que ver las variables. Si en este caso me piden que la variable se repita en ambos términos, pero en una está negada y en otra no está negada, tengo que verificar eso. Y la siguiente es, pues, ¿cuántas variables tengo más? ¿Cuántas más variables tengo? Después, de ahí, puedo hacer lógica inversa si es que está de esta manera, o puedo mantener la lógica normal, digamos, sin lógica inversa. Entonces, así es como ustedes van a tener que ir, en este caso, utilizando los teoremas. Entonces, a ver, voy a borrar esto. Ok, a ver, voy más abajo, lo voy a dejar de esa manera. Entonces, aquí el resultado que voy a tener va a ser igual a B negada por C más A negada por D negada multiplicado por, ¿quién es X? X es C más, ¿quién es Y? Es B. Y entonces me queda B negada por C multiplicado por A negada por D negada por C más B. Y entonces, de esta manera, pues ya queda resuelto el ejercicio. ¿Dudas? Profe, Sí. yo solo una duda pequeña. Arriba, donde tenemos la función, en el taller estaba A negada, B, C negada, multiplicando por D. ¿Es equivalente así a como lo puso ahorita? ¿Multiplicado por qué? Por D. Entre paréntesis estaba A, B, C, y multiplicaban a D. Ah, sí. Sí, sigue siendo una multiplicación. Sí, a ver, recuerden que la multiplicación se podría poner B negada por D o B negada por D. Sigue siendo una multiplicación. O sea que le podíamos haber quitado el paréntesis y así continuar, ¿no? Sí, pero ten cuidado porque aquí tienes lo que es, tendrías que aplicar lo que sería el teorema de Morgan primero. No puedes quitar el paréntesis No, automático. en la segunda suma. Ah, aquí. Sí. Ah, sí, podrían haber quitado en este caso. ¿Tiene paréntesis? ¿Tiene Sí, asterisco profe. también? A ver, déjenme checo cómo lo puse en la. Es que yo lo acomodé de la forma
Ah, ok, sí. Sí, ya solamente tenían que quitar el paréntesis. Es que si yo lo dejaba sin el paréntesis, digamos, es que me di cuenta que lo que está diciendo su compañera es lo siguiente. Este segundo término estaba como A por B por C por D. Ok, a ver, en este caso tendría A por B por C por D. Y yo lo puse de esta manera. A por B por C por D. ¿Por qué? Porque tenía las partes de negación. Entonces tendría A negada, B por C negada, por D negada. Y entonces en su taller, estas dos líneas negadas se ve como teorema de Morgan. Entonces, por eso lo dejé de esta manera. Y entonces de esa manera no pueden confundirse ustedes. Ah, es que aquí tengo que aplicar teorema de Morgan. No era teorema de Morgan, era una multiplicación de dos variables negadas. Por eso lo puse de esa manera, dejé los paréntesis. Pero sí, sigue siendo una multiplicación. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Dudas? ¿Más dudas que tengan? Profe, yo tengo una duda. En dado caso de que agarró B' y C, en vez de ese caso agarráramos A' y C. A' y C. Sí, en el tercer renglón de de la que resolvimos. 1, 2, 3. Aquí. Ajá. Si hubiera agarrado en este caso como A' y C. esto de aquí Sí, con el de aquí sí. y ya. Si agarramos eso, ok, si agarramos esta parte, vamos a ver si nos ayuda de algo. Entonces lo voy a poner de este lado. Tendría yo A negada por C, que va a multiplicar. El primer término tendría B negada, más el segundo término tendría D negada. Entonces, en este caso, pues solamente lo que hice es factorizar. De tener multiplicaciones y una suma, ahora voy a tener dos multiplicaciones, bueno, esta multiplicación con esta multiplicación y una suma. Tengo lo mismo y no puedo simplificar nada con los teoremas ni con las leyes. Entonces, en este caso solamente estoy simplificando, pero no me está ayudando nada en simplificar. Ok. Ajá, y en este caso la idea es simplificar nuestra función. Ya. Sí, 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 ya Ajá. lo entendí, profe. Y la cosa es que con los teoremas y las leyes, pues nosotros podamos simplificar nuestra función a la mínima expresión. En este caso, pues no la estamos simplificando, se sigue manteniendo. Sí, se mantiene, pero nomás se reduce un poquito. Ajá, nomás reducimos en cantidad de compuertas. Digamos que aquí necesitamos 1, 2, 3, 4 compuertas AND y una OR. Y acá necesitamos una compuerta AND, dos compuertas AND y una compuerta OR. Entonces, de 5 compuertas lo simplificamos a 3 con esta factorización. Pero no simplificamos en su caso la expresión algebraica.
Gracias, profesor. Sí. ¿Qué otra duda tienen? Profe, ¿cuál es el teorema del consenso? Teorema del consenso. Sí. Ese no lo tengo. ¿Dónde lo vistes? Es que lo estaba viendo unos videos ahí igual de simplificación. ¿Y cómo está? A ver, díctame ese teorema de consenso. ¿Lo tienes a la mano? No, es que no aparecía igual así como que la fórmula, por eso igual le preguntaba, nada más decía, no, porque por el teorema del consenso y así aplicaba. Teorema del consenso. ¿Pero qué aplicó? ¿Te acuerdas? No, pues bueno, es que así exactamente no, porque, bueno, vi muchos videos, pero Ah, es, sí, sí. Eso me ha pasado en semestres anteriores, que ven muchos videos en YouTube. Y lo que pasa con los que hacen los videos en YouTube, les cambian los nombres a los teoremas. No sé por qué, pero les cambian los nombres. Entonces, no sé si es para que se escuche, no sé, llame la atención o no sé. Pero sí, cambian cosas, pero siguen manteniendo la misma estructura del teorema. Por eso te pregunto que, cómo está estructurado el teorema y a lo mejor es el mismo teorema que nosotros en algún teorema tenemos y en su caso, solamente lo acomodó mal o hay variables diferentes. Pero sí, si tienes el video, chécalo eh, y vemos qué es lo que aplica. Entonces, por ahí, checas nuevamente el video y, no sé, escribe el ejercicio y si quieres, checamos cuál es el teorema que ocupo de acuerdo a los que nosotros tenemos. Pero no, ese teorema de consenso, no sé, no sé si al teorema 2 le puso ese nombre o al teorema 4 que no tienen. Bueno, el teorema 2 no tiene nombre, nomás es teorema 2 porque es la negación del teorema de absorción, viéndolo de esa manera. ¿Sí? ¿Otra duda? Ok, muy bien. Miguel menciona que cómo queda el ejercicio 4. Ok, entonces déjame checo cuál es el ejercicio 4. Oh, ok. Ajá. Utilice mapas de Carnot para simplificar la función ABC de la función con las variables ABC, que esto es igual a negada por B negada por C negada más B negada por C más A negada por B, por medio de min términos y max términos. Entonces, a ver, en este caso, ¿qué tienen que realizar? Ahí por ahí los que contestaron el ejercicio. ¿Alguien lo hizo? Yo, profe, me dio con min términos A Ajá. negada por B negada más B negada por C más A negada por B. Ok, pero ¿qué hiciste primero? Ok, lo voy a La hacer tabla de verdad. muy bien. Primero se realiza lo que es la tabla de verdad. Entonces, a ver, ya que me voy a ayudar de su compañero
Imagino que varios de ustedes generaron la tabla de verdad. Entonces, me voy a ayudar de su compañero para poder, en este caso, realizar la tabla de verdad. Entonces, de acuerdo a la tabla de verdad, yo voy a tener las combinaciones y voy a tener, en este caso, mi variable A, B, C. Solamente tengo esas tres variables. Entonces, elimino esta columna y me queda la salida. Y en este caso, ok, creo que era al revés. Aquí tengo mi variable C, mi variable B y mi variable A. Y esta columna es la que tengo que eliminar. Y aquí yo tengo mis variables. Entonces, en este caso, esa es la estructura que ustedes tenían que haber tenido de, en este caso, de su mapa de su tabla de verdad. Y va involucrada solamente hasta la línea 8. Entonces, estas líneas no deben de estar. Muy bien. Entonces, de aquí tenemos que sacar nuestra salida. ¿Cómo, compañero que me contestó? No sé, no identifico sus nombres por la voz. ¿Cómo te queda la salida? Me quedó 1, Ok. 1, 1, 0. Digamos que son 4 unos así seguidos. Luego es un 0, luego un 1. 4 unos seguidos. Ajá. 1, 2, 3, 0, 1. 0. Y los otros últimos dos son ceros. Los últimos dos son ceros. Ok. Entonces, en este caso, de esta manera, me queda la tabla de verdad. Tengo mis variables, tengo las combinaciones y la salida, en este caso, 1, voy a poner toda mi pantalla. Ok, tengo mi función, que es la función con A, B, C, es igual a A negada por B negada por C negada más B negada por C más A negada por B. Y esta tabla de verdad la obtuve con esta función, con la función que me dan. Entonces, al realizar todas las combinaciones, la primera combinación en su caso sería, tengo que A es igual a 0, entonces aquí A negada es igual a 1 y A negada es igual a 1. Tengo también la variable B es igual a 0, B negada es un 1, B negada es un 1 y aquí esta B sería 0. Y tengo la variable C, que en este caso la variable C es, aquí hay una C negada, es un 0, y aquí hay una C, C negada es un 1, y aquí hay una C, es un 0. Entonces, B, este término y este término son ceros, y este término es un 1. Entonces, tengo un 1 más un 0 más un 0, de acuerdo a la tabla de verdad de la compuerta OR,
me va a quedar un 1. Entonces, de esa manera es como tengo que realizar primero mi tabla de verdad. Después de la tabla de verdad, voy a hacer lo que es el mapa de Carnot. Entonces, dejen busco yo el mapa de Carnot. Porque me dicen que lo realicé por medio de el mapa de Carnot. Entonces, aquí está. Este es un mapa de Carnot, en este caso de 3 variables. Entonces, vamos a pasar esta función aquí. Mi mapa de Carnot. Mi tabla de verdad está aquí. Entonces, lo primero es, de esta función generé yo mi tabla de verdad. Ahora lo voy a hacer con min términos o lo hago con max términos. ¿Con cuál? Decidan, con uno o con el inciso A o con el inciso B. ¿Decido yo? Abajo A y arriba B, C. No, ¿con qué? Ok, a ver. De acuerdo al ejercicio me dice que yo lo haga por min términos o que lo haga por max términos. Voy a hacer el ejercicio, pero solamente lo voy a hacer inciso A o inciso B, por cuál quieren. Por max términos. Max Por términos. max términos, ok, inciso B. Muy bien, entonces tengo mi tabla de verdad, entonces tengo mi función, genero mi tabla de verdad. Con mi tabla de verdad, en este caso, lo voy a hacer con inciso B, que serían max términos. Ahora, para los max términos, tengo que colocar, en este caso, las combinaciones que son 0. Entonces, recuerden, aquí en el mapa de Carnot, esta casilla 0 sería la combinación 1. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Aquí puse combinaciones. Ustedes pueden poner, en su caso, celdas. Entonces, aquí sería las únicas celdas. Voy a ponerlo de esta manera. También lo pueden cambiar. Tengo la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces, max términos sería la celda 4, la celda 6 y la celda 7. Entonces, aquí yo tendría un 0, tendría en su caso 3 ceros. Bueno, ok, la primera sería la casilla 4, después sería la casilla 6 y por último sería la casilla 7. De esa manera están acomodados de acuerdo a este mapa de Carnot. Pero antes de eso me faltaron las variables que ahí uno de sus compañeros me había dicho cómo estaban acomodadas esas variables. Entonces esas variables están acomodadas de la A y tengo aquí B. Esta A y B va en la parte superior. Y por último tengo la variable C. Profe, ahí yo tengo una duda de cómo saber cuál va arriba o cuál va abajo. Ok. Nos damos cuenta en este caso en las celdas. Si te das cuenta, la celda 0 no nos ayuda de nada. Este 0 está en base decimal. Y para el binario, pues tendríamos el 0, 0, 0. En su caso sería
la variable A, la variable B y la variable C. Entonces, no nos sirve la casilla 0, porque no podemos saber en este caso quién es la variable A, quién es la variable B, quién es la variable C, porque todos son ceros. En el caso de la casilla 7 tampoco nos puede ayudar, porque todos serían unos. Esto está en base binaria. Pero ¿qué pasa en este caso con la casilla 1? La casilla 1 en base decimal y en base binaria sí teníamos el 0, tenemos el 0 y tenemos el 1 en base binaria. Entonces, si te das cuenta, aquí tendríamos ahora, ¿cómo se compone este 0, este 1 en binario? Tengo el 0, 0, 1. En su caso tendría la variable más significativa que es A, B y la menos significativa que es C. Entonces, si te das cuenta, A debe de valer 0, B debe de valer 0 y C debe de valer 1. Nosotros tenemos lo que son estas casillas. Entonces, estos dos ceros corresponden verticalmente a estas dos casillas. Este 1 corresponden a estas 4 casillas. Entonces, si hacemos el acomodo, para que nos dé 1, en este caso tengo si yo tomo el 1, 0, 0, entonces voy a tomar de esta forma el 1, 0, 0. Entonces yo tengo el 1, 0, 0. Esto va a ser igual, este es en base binario. Y en decimal, ¿cuál es el valor? Sería el 4, ¿no? Sería el 4 en base 10. Y en este caso, pues A, B y C, A debe de valer 1, B debe de valer 0, C debe de valer 0. En su caso, pues nosotros queremos, esta es la casilla 1, no es la 4. Entonces, no es el acomodo, este 1 no es la variable más significativa. Ahora, lo acomodamos de la siguiente forma, 0, 0, 1. Entonces, en este caso, tendríamos el 0, 0, 1, base binaria. En este caso sería el 1 en base decimal. Ahora sí, tenemos el 1 en base decimal, que es la casilla 1, y entonces en su caso, A vale 0, B vale 0, C vale 1. Como aquí tenemos dos variables, las combinaciones de las dos variables, en este caso tengo las primeras dos variables es A y B, que sería 0 y 0. Entonces, por eso sé que aquí va A y B, y aquí va C, más significativa, menos significativa. Profesor, una pregunta. ¿Se Sí, puede poner en la parte en donde está la C A y donde está la A la C? O sea, invertir. sí, sí lo puedes invertir, pero en este caso el acomodo de tus celdas queda diferente. Sí. Si lo inviertes, te quedaría aquí el 0, aquí el 1, acá el 2, aquí el 3, aquí el 4, el 5, el 6 y el 7. Y entonces las únicas celdas que no se cambian o que no cambian de posición es el 0 y el 7. Esas se mantienen. Pero sí, de acuerdo a lo que ustedes tengan aquí, quién es la más significativa y quién es la menos significativa, el mapa de Carnot cambia el acomodo de las celdas. Ok, profesor. Gracias. Ok, muy bien.
Entonces, continúo en resolver. Entonces, de esa manera sabemos cómo van nuestras variables. O en su caso, pueden tener esta estructura, pueden colocar sus variables. Recuerden, aquí, si tienen solamente un 0 o un 1, aquí solamente va una variable. Aquí van dos variables. Entonces, pueden poner el acomodo de sus variables y después hacen el acomodo de sus celdas, de acuerdo a los números binarios. Entonces, de esa manera también pueden hacer, en su caso, su mapa de Carnot. Entonces, en este caso solamente estoy poniendo los max términos. Si ustedes colocan los min términos, quedarían de la siguiente forma. Aquí yo tendría un 1, aquí también, aquí también, aquí también, y aquí también, y aquí. Oh. Y aquí. Entonces, aquí yo ya tengo max términos y min términos. Entonces, pueden rellenar todo el mapa de Carnot, pero tienen que decidir con quién van a trabajar, con min términos o con max términos. En su caso, yo lo que hago es, si voy a trabajar con max términos, los min términos los desaparezco para que no confunda y vaya a encerrar, en este caso, min términos con max términos. Entonces, de esa manera también igual lo pueden resolver. Pueden poner ustedes igual, rellenar todo el mapa de Carnot con sus min términos faltantes. Entonces, después proseguimos, en este caso, a encerrar nuestras celdas. Entonces, en este caso, yo voy a encerrar estas dos celdas. Me queda esta celda faltante, este max término faltante, pero me voy a ayudar con la celda 6. Y entonces me queda de la siguiente manera. Ahora, muchos de sus compañeros más o menos vi, y para que ellos no tuvieran error, esto lo voy a poner de otro color azul, para que ellos no tuvieran algún error. En la parte superior colocaron lo que es A negada por B negada A por B negada, A por B y A negada por B. Pues lo que empezaron a hacer sus compañeros es agregar los valores de ceros y unos según la variable. Entonces recuerden, en min términos, si es la variable sin negar es un 1 y la variable negada es un 0. Del mismo modo, aquí también pusieron C negada y la variable C. Con eso ellos ayudan para saber qué variables son las que van quedando. Entonces, en su caso ahora, mi función va a quedar de la forma A, B, C. Esto va a ser igual a el de color rojo. En este caso, el de color rojo sería, tengo A y tengo, ok, esto está al revés. Entonces hay que tener cuidado también con esto. Aquí va y este va aquí. Entonces tengo
A negada es un 0, B es un 1, A es un 1, B negada es un 0. Entonces también hay que tener cuidado con esa parte. Ok, pues color rojo tendría A y tendría A. Entonces en este caso se mantiene A. Y en el caso de B, tengo 1 y B negada es un 0. Ah, pero en este caso, perdón, sí. ¿Por qué nadie me dice? En este caso tengo max términos. Entonces, en los max términos, si es X, o en este caso, si es A, este es igual a 1. Digo, a 0. Si es A negada, esto es igual a 1. Lo inverso de los min términos. Entonces, en este caso, este va aquí. Esto va acá. Esto sí lo tenía bien. Este es aquí y esto es acá. Entonces, también igual, del mismo modo, hay que aprenderse esa parte o pues lo pueden poner en sus leyes y teoremas, en su hojita que ahí tienen como tipo formulario, pues pueden poner lo de min términos son la min términos si A sin negar es un 1 y A negada es un 0. En max términos, en este caso, en max términos, A negada o la variable negada es un 1 y la variable sin negar es un 0. Y del mismo modo, min términos es una suma de productos, suma de multiplicaciones, y max términos es productos de sumas. Entonces, en su caso, ahora sí, A y B son ceros, porque estoy en max términos. El 0 es A, el 1 es B negada, el 1 es A negada, el 1 es B negada, el 1 es A negada, el 0 es B. El 0 es C, el 1 es C negada. Entonces, ahora sí paso con lo que yo había encerrado y me queda de la siguiente forma. En este caso, me va a quedar 1 y tengo 1 y 1, me queda A negada. Más, en este caso esto va entre paréntesis, más B negada es un 1 y aquí tengo un 0. Entonces se elimina esta, en este caso, esta variable. Y luego, aquí yo tendría más C. Ese es lo que yo tengo encerrado de color rojo. Ahora, de color azul. De color azul tengo solamente celdas verticales y tengo A negada por B negada. Son sumas, aquí serían sumas. A negada más B negada. Más, y en este caso voy a tener C negada. No, en este caso está aquí el color azul y entonces sería C es un 0 y es un 1, entonces elimina y solamente me queda esto. Y de esa manera me queda el resultado de mi función. ¿Dudas? Y nada más se pide, creo que se pide
Utilice mapas de Carnot para simplificar la función. Entonces solamente hay que simplificar la función por mapas de Carnot, que es lo que yo ya realicé. Entonces esta es la simplificación con mapas de Carnot, en este caso de esta función. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Es nuestra tabla de verdad. En este caso utilizamos max términos, generamos nuestro mapa de Carnot. No se les olviden estas variables, esto, cómo funciona, y en este caso es productos de sumas. Y de esa manera me queda el resultado. ¿Alguna duda o pregunta? Profesor, ¿habrá una compuerta que tenga paréntesis como para multiplicar? Compuerta que tenga paréntesis. Es la compuerta AND. Ah, ok. La compuerta OR son sumas. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Qué otra pregunta tienen? Ok, bueno, si ya no hay preguntas, pues ya nos quedan 2 minutos. Pues ahora vimos dudas del taller. Ya no vamos a ver dudas del taller el día de mañana ni el miércoles. Recuerden, el jueves es su segundo parcial. Y pónganse a estudiar lo que es sus diapositivas, la presentación que subí, o sus apuntes, hay que ponerse a estudiar. En este caso del taller, solamente puse la parte de simplificación y recuerden que nosotros también habíamos visto lo que era suma de números binarios. Entonces, repasen esa parte porque puede venir en su examen. Entonces, repasen todo lo referido a la unidad 2 y en su caso, pues esta unidad 2, pues si no la tienen muy clara, pues hay que repasar desde la unidad 1, desde el primer parcial. Que hay cosas, en este caso, del primer parcial que nos ayuda en este caso para el segundo parcial. En el caso de, pues saber en este caso 6, cómo pasarlo a binario o el número binario, cómo pasarlo a decimal. Entonces, si no hay dudas o preguntas, pues nos vemos el día de mañana.